A continuación, tiempos de resistencia. Buenas tardes. Viernes 5 de la tarde, como siempre, estamos acá en el estudio de Radio Con Aguante. Ante todo, feliz día de la lealtad. Te dirá, ¿para qué yo no soy peronista? No, es el día de la lealtad, y la lealtad primera es a la patria, lo decía Perón. Primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Entonces, felicidades, feliz día por la lealtad a todos. Y si alguien dice, a mí la patria no me interesa, seguramente no va a estar escuchando este programa ni esta radio. Bueno, estamos llegando a las cruciales elecciones del 26 de octubre. De hecho, nuestro próximo programa, que es el viernes 24, ya estaremos en veda electoral. No podremos hablar de las elecciones, pero seguro vamos a poder hablar de narcotráfico, de Spert, de Lorena Villaverde, de Fred Machado, de Ciccarelli. La veda tampoco afecta a que hablemos de Trump y Milei. Lo hubieran redactado de otra manera. No prohíbe que hablemos de Scott Bessent y su amigo Luis Caputo, del riesgo país, que quién sabe cuándo harán dentro de una semana. Pero hoy tenemos que hablar de un gobierno que está totalmente perdido. Groggy, como un boxeador que ya no aguanta más golpes. Lo vimos al presidente en dos entrevistas amigas, una con Feynman y otra con Trebuch. A Feynman lo acusó de ser comunista y a Trebuch lo acusó de que no lo deja hablar. Si alguien se calla la boca cuando está en Milei, es Trebuch. Dijo que no lo dejaba hablar. Está totalmente disociado de la realidad. Sabíamos que estaba mal de la cabeza, pero está totalmente disociado de la realidad y repite como un loro que sacaron 12 millones de personas de la pobreza, que el país está en crecimiento. Estamos en recesión, Milei. 2 trimestres consecutivos de caída de la actividad económica del INDEC, no de la oposición. Estamos en recesión. Lo cierto es que el presidente volvió de Washington con las manos vacías. Ni un papel firmaron. Cualquiera que tenga algún conocimiento mínimo de diplomacia sabe que cuando se juntan dos presidentes, las delegaciones diplomáticas de los dos países primero acuerdan qué van a firmar. Y si no tienen nada para firmar, firman algo simbólico. Nada, no se firmó nada. Solo se trajo un fibrón de regalo que él dice que usó Trump para firmarle un libro. A esta altura uno ya puede hasta dudar de eso. Seguramente Trump ni siquiera quería quedarse con el fibrón. Le dieron el fibrón, firmó y se lo dio a alguien y este lo agarró. No es que se lo regaló. Pero este desquiciado se ríe cuando cuenta eso, lo contó con Feynman y con Trebuch. Se ríe como un chico emocionado al que su ídolo le firmó un autógrafo. Ahora sería una selfie, ¿no? El autógrafo más de nuestra época. Y eso demuestra que no está bien de la cabeza, que padece algún tipo de retraso madurativo y que por admiración a su ídolo prefiere defender los intereses de Estados Unidos por sobre los de Argentina. Ahora bien, en el micromundo de Milei, seguro toda la gente debe admirar a Trump. Como él lo idolatra, debe creer que ¿quién no puede querer a Trump? Bueno, no, Milei. Encuestas de la última semana, ayer estaba escuchando una de Nehamsky, dan que Trump tiene una imagen negativa de 75% en la Argentina. En general, el argentino, desde la época de Brado Perón, tiene un sentimiento anti-yanqui muy marcado, pero 75% de imagen negativa de Trump, que apoyó a Netanyahu, que apoyó la matanza de palestinos, que amenaza con invadir Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo te puede ayudar en las elecciones el apoyo de Trump? La libertad avanza, es decir, por más que lo apoye Trump, está condenada a la derrota el domingo 26. Solo falta saber por qué diferencia, a manos de quién pierde en cada provincia y qué porcentaje obtendrán los candidatos de Milei. Entre ellos, una narcodiputada como Lorena Villaverde, que encabeza la lista de Río Negro de la Libertad Avanza como candidata a senadora. Es la pareja de Ciccarelli, el primo y presunto testaferro de Fred Machado, y fue detenida, sabíamos hasta ahora una vez, no, son 2 veces que la detuvieron en Estados Unidos. Surgió la información nueva de que son 2. La última cuando compraba 1 kilo de cocaína y lo pagaba al contado con $17.000, esto fue en Sarasota, en el estado de Miami. ¿Dónde figura eso? ¿Dónde? En la causa judicial y también en el acta policial, cuando lo detuvieron. Pero eso lo difundió seguramente Página 12, el Destape, C5N, no, lo difundió TN. Con las copias en pantalla del acta policial y del acta judicial. En fin, el destructor del Estado, el que venía a cortar con los privilegios, prebendas y burocracias, va a pasar a la historia en realidad por el 3% de Carina, por las coimas de Españolo y los Menem, por el narcotráfico de Esper y compañía, por todo menos que por hacer algo bien. Y quién sabe si dura un poco más en el gobierno qué otras cosas van a aparecer, porque el tema del narcotráfico lo va a salpicar sí o sí.
Un país destruido, sin obra pública, con los caminos cayéndose a pedazos, con los salarios destrozados, con los jubilados hambreados y apaleados por la ministra Bullrich, entre paréntesis, los que voten en Capital, es candidata a senadora, primer término. Acuérdense cuando van a votar de los jubilados. Acordate de tu abuelo, de tu papá, de tu tío. Con un Congreso atravesado por sospechas de coimas para aprobar leyes, y si no, pregunten dónde está Cuadri y su secretaria. Una vez más desde acá le decimos, no crean en las encuestas. Hay 2 o 3 encuestadoras que son serias, y también se pueden equivocar igual, no crean en las encuestas que publican los medios hegemónicos, en la que La Libertad Avanza va por un par de puntos arriba, y ahora les explico cuál es la trampa. Son operaciones de prensa para que los mercados les crean y crean que pueden por ahí no perder, o no perder por mucho. Fuerza Patria está ganando por más de 15 puntos en la provincia, y con esa diferencia, no importa lo que pase en el resto del país, no pueden remontar de ninguna manera. Ahora bien, en Córdoba están segundos lejos de Schiaretti, en Santa Fe están terceros, pierden en Tucumán, pierden en Santiago del Estero, en La Rioja, en Catamarca, en Salta están peleando cabeza a cabeza con la lista de Urtubey, pero porque el peronismo va dividido. Ganan en 3 provincias nada más, hasta ahora. Mendoza, que hicieron una alianza con el gobernador Cornejo, Entre Ríos en alianza con el gobernador Frigerio, y en Chaco con el gobernador Cedero. Todas alianzas, si iban solo perdían, salían en terceros o cuartos. Explíquenme cómo pueden hacer para llegar, ellos dicen que van a sacar un 35%. ¿Cuál es la trampa? Que el peronismo de Fuerza Patria va solamente en 14 provincias. En otras van con otras denominaciones, en Formosa, en La Rioja, llevan otro nombre. Entonces ellos van a decir, le ganamos a Fuerza Patria. No van a sumar el resto de los peronismos o el resto de las fuerzas políticas. Igual, con los 15 puntos de la provincia de diferencia, que a lo mejor pueden ser más, no se puede remontar lo que pasa en el interior del país. Usted vaya a votar, como iremos todos. El viernes que viene volveremos a ver si hay alguna novedad, por más que la haya veda. Y bueno, como siempre le decimos, no queda más que resistir. Por eso le decimos, bienvenidos a Tiempo de Resistencia. En tiempos en los que hay que resistir y reinventarse. Comienza Tiempos de Resistencia. De Resistencia. Porque la resistencia es colectiva. Bueno, ahora sí, buenas tardes. Viernes 17 de octubre, Día de la Lealtad. Algunos dicen Día de la Lealtad peronista. Yo creo que es Día de la Lealtad del pueblo, ¿no? Con un conductor que surgió en ese momento. Día de la Lealtad a la Patria, para aquellos que admiran a Thatcher, admiran a Reagan y admiran a Trump ahora. Así que feliz Día de la Lealtad de nuevo para todos. Hoy estamos una semana antes de la veda, con equipo completo, así que vamos a saludar a cada uno para que cada uno empiece ya a decir lo suyo, lo que tenga ganas. Marta Zubiría, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Y yo preocupada, tan preocupada como estamos todos por la situación, por los jubilados, por los hambriados, por los discapacitados, que parece que se están que se está complicando el tema, pero en fin, no son los únicos, los docentes, en fin, no hay uno que le esté pasando bien. Sí, un pequeño grupito que es el aliado. 10% de financistas, claro, la patria financiera. Exactamente, pero bueno, fuera de eso estoy bárbaro. Bueno, me parece bien. Yo encima estoy resfriado, así que imagínate cómo estoy. Patricia Machado, ¿cómo estás, Patricia? Muy bien en este Día de la Lealtad. Y es verdad lo que vos decías recién, en principio fue la lealtad del pueblo y los trabajadores a Perón. O sea, porque los que vinieron a rescatar, sí, a Perón fue el pueblo y los trabajadores. Y yo pensaba esta mañana qué inteligente, más que qué grande, iba a decir Perón, sí, lo de las dos. Qué inteligente cómo fue desarrollando su política, ¿no? Porque imagínate que el GO, digamos, más que pero Grupo de Oficiales Unidos. Exactamente. Una logia no masónica, una logia militar. Exactamente. Es en el 43. Y fíjate vos el hecho que viene a desencadenar en el 45, en el 17 de octubre del 45, solamente 2 años después. O sea que vino Este destruye en 2 años, el otro construyó en 2 años. Claro, en 2 años. Maravilloso, me parece. Miguel Calabozo, ¿cómo te va? Bien, con un sentimiento ambivalente. Venía hoy pensando en la situación que estamos con el país, con un gobierno que quiere implementar el estatuto legal del coloniaje,
Y por otro lado, cuando viajaba, venía escuchando, lo decimos los peronistas, la canción más maravillosa, los chicos de la JP cantando y abriéndose paso. Entonces eso genera una sensación de ambivalencia, ¿no? Porque por un lado la realidad nos está golpeando todos los días, pero por otro lado la misma realidad nos dice que hay gente que recoge el guante y que está dispuesta a luchar y que lo hace. Entonces seguimos pensando que no fue en el barrio, decimos no fue al pedo, perdónenme la expresión, todo lo que vivimos y todo lo que pensamos. Lo decía la compañera, ¿no? Yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera de la victoria. Exactamente. Mariana Mensulio. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todos. Aquí los saluda la enferma mental. Somos varios. Sí, Somos varios. digo, somos varios enfermos mentales, entonces. Somos 5 acá. Acá por lo menos, porque parece que todo aquel que no vota La Libertad Avanza, según la segunda candidata Karina Vázquez. Sí, alias Karen Rencha. Sí, se quiere poner un nombre sofisticado para parecer que claro, que no es negrita. Claro, ya a la pertenencia. La pertenencia. Porque... Sí, yo conocí una chica del barrio que trabajaba en un privado, se llamaba Virginia, pero se decía llamar Giselle, ¿viste? Claro, por eso. Esta es lo mismo. Por eso, bueno, ella dijo que todo aquel que no vota La Libertad Avanza tiene una enfermedad mental. Son enfermos mentales, sí. Sí, enfermedad mental, dijo. No dijo enfermos mentales porque le retrucaba al periodista. Claro, yo dije estaba con Johnny Viale, que ya no sabían qué cara poner. Si no hubiera streaming, no sabríamos qué cara tenían cuando ella iba, pero la iba embarrando cada vez más. Y dice, yo no dije enfermos mentales, dije, bueno, no importa, si tenés una enfermedad mental, sos un enfermo mental. Nada. Así que aquí... Bueno, y la otra ministra también... Claro, sí, Patricia, que la culpa de que las maten las tienen las mismas mujeres. Sí, claro, porque provocaron, Sí. el feminismo provocó una ola inversa. Claro, sí. Es el principio de Alquímedes, toda fuerza genera una fuerza similar en sentido contrario. Dayana en su spot televisivo. Sí. Pero no es para usar en temas sociales. No funciona así, lo exacto con lo social. No, porque aparte no es que empezó con el femicidio, empezó con el maltrato a la mujer de toda la historia. Pero claro. El femicidio fue una respuesta digamos, a eso. desde que el hombre de las cavernas la llevaba de los pelos adentro de la caverna con el mazo. Era una imagen. Nadie sabe si pasaba eso. Hay que reconocer que era más cómodo, hay que invitar a cenar, pagarle un café. Sí, ¿viste? pero las minas tenían los pelos largos, no se les cortaba. Bueno, ustedes saben que... desde ahí en adelante. Sí, lo que pasa es que a veces a Patricia Bullrich es difícil, ¿no? Porque uno no sabe si lo hace. Porque es una mujer, supuestamente, estuvo en todos los gobiernos que estuvo, preparada. Pero, sí, ¿por qué lo hace? Verbal. ¿Por burra? Porque ya es burro porque decir una cosa en este momento. Le habla a sus votantes que quieren que sea muy dura. Claro, le habla a sus votantes. Claro. Sí, siempre le habló al votante. Tenés razón, le habla a sus votantes, seguro. Pero convengamos, le estaba hablando al gordo Dan. Claro. Así que habla a sus votantes, porque estaba en carajo. Los que tengan tiempo y ganas, busquen la entrevista que le hizo hace ya no sé cuántos años Nancy Pasos. En el mismo sillón que usa ahora, ese sillón de tipo 8. En ruleta rusa. Ruleta rusa se llamaba en aquella época, a Patricia Bullrich. Cuando le pregunta si fue montonera, ella dice, bueno, no, pero ¿pusiste alguna bomba? Alguna panfladita hicimos, dijo. Para que ahora desmiente todo eso, por supuesto, ella no tiene nada que ver con nadie. En fin, vergüenza ajena lo de Bullrich, si no fuera porque maltrata a la gente, si no fuera porque hubo un Santiago Maldonado, porque hubo el otro chico que ahora no me acuerdo. Rafael Nahuel. Y Pablo Grillo. Pablo Grillo, entonces no es solamente vergüenza ajena, sino indignación. Y cientos de jubilados todos los días. Claro, eso es lo que yo te iba a decir. No es solo ajena la vergüenza, es propia, porque tener semejante exponente dentro del Gabinete Nacional es peligroso. terrible para nosotros como ciudadanos. Pero son coherentes. Vos lo ves a Dornis, porque es una Dornis, y vos decís, este tipo es ideal para eso, porque no se puede justificar de otra manera cómo están actuando. Y lo mismo que Franco, si yo te digo que Jorge Asís le dice, yo lo he contado acá, Amanecer, porque se la pasa explicando y aclarando. Se la pasa aclarando. Parece que le queda poco, Francos. Sí. Igual Francos es el más político. Sí. Por eso digo que le queda poco. No es el problema. Es el Franco. que viene a la más celda, allá de las diferencias. Viene a la celda y te dice, oye, me pibe, no te hagas estropear más. Contanos lo que hiciste, contanos dónde está fulano. Viste aquel hijo de puta, va a venir, te va con la picana. No te hagas estropear más. Es ese, Franco es ese.
parece. Sí, Parece el bueno. Parece amable. El policía pero no lo es, bueno. Pero te pero hace no lo es. focus y le gritas. Sí. Claro. Así es amable. Después dice que no, que en realidad lo que le dijo no es que estaba loco al que lo encaraba, sino que no le escuchaba. Ah, claro, con el Que dedo, no ente- con el no dedo del entendieron medio le hizo el- que no lo escuchaba. Que no le entendieron el gesto. Dios. En fin, después te No digo, aclare que oscurece, muchacho. para vos que hablabas de Perón y del 17 de octubre, después vamos a escuchar un par de videos, vamos a escuchar y ver, los que están por YouTube lo pueden ver, uno muy cortito de 1 minuto donde él explica cómo hizo para hablarle a la gente el 17 de octubre, porque no pensaba hablarle a nadie. Está creo que en la película de Fabio, donde Farrell desesperado le dice, escúchenme, mándelos a Perón, la casa. salga ahí, mándelos a la casa, Sí, por fue favor, un haga algo. sentimiento, sí. Sí, o sea, haga algo. Estaba desesperado Farrell con la que nunca habían visto tanta gente junta. Y él cuenta cómo hizo. Después lo vamos a escuchar y después vamos a escuchar si es que el audio está bien. El discurso son 4 minutos, muy cortito, no sabía qué decir. Vale. Realmente el tipo no sabía qué decir, no se esperaba eso, lo trajeron y el tipo no se esperaba eso, en fin. Bueno, saludamos a nuestro operador de siempre, Guillermo Guerra, el hombre que se encarga de que todo salga lo mejor posible técnicamente Que al todo aire. salga en paz. Sí, Pese en al paz. Pese a paz. Los errores son nuestros, los aciertos son de él y también de Pablo Fernández, el que opera las cámaras. Gracias a los dos. Así que bueno, si tenés ya, sí, seguro que lo tenés porque ya siempre lo tenés, la cortina de las 5 noticias de la semana. Las 5 noticias de la semana en tiempos de resistencia. Noticias del virreinato, sin nada, pero con condiciones. El virrey Javier Milei tuvo su encuentro con el presidente de la Argentina, Donald Trump, pero vino con las manos vacías. El también presidente de los Estados Unidos condicionó el rescate a los resultados de las elecciones del 26 de octubre. En medio de la reunión, el FMI empeoró su pronóstico de crecimiento para la Argentina de este año y de 2026 y se derrumbaron los mercados. Si Milei pierde, no seremos generosos con la Argentina, fue el ultimátum de Trump. ¿Un Colorado pelado? Tras la renuncia del candidato José Luis Esper y el pedido de la Libertad Avanza de reimprimir las boletas con Diego Santilli como primer candidato, la Cámara Nacional Electoral dictaminó que por los plazos electorales resulta imposible la reimpresión. Si bien Santilli será primero en la lista, en la boleta seguirá figurando el rostro del economista que se bajó tras conocerse sus vínculos con el narcotraficante Fred Machado. Para votar al Colorado, marca al pelado. Es el ridículo spot de la Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires. Que el árbol no tape el bosque, siguen las privatizaciones. Mientras asistimos a la edición 4.0 de las relaciones carnales con los Estados Unidos, el gobierno sigue con la venta de las joyas para la corona, parte 2. Javier Milei puso en venta las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila a través de un concurso público nacional e internacional. Con dichas privatizaciones, el gobierno avanza en el plan final de vender la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima, conocida como ENARSA, con el objetivo de recaudar dólares. La estrategia de privatización también incluye a Nucleoeléctrica, que opera y mantiene las 3 centrales nucleares del país, Atucha 1, Atucha 2 y Embalse. Violencia y misoginia como política de Estado. El doble femicidio en Córdoba evidencia que los discursos de odio contra mujeres y diversidades tiene consecuencias fatales. Desde la llegada de Javier Milei al gobierno, el aumento de estos discursos es alarmante, pero mucho más cuando se empezaron a materializar en el cuerpo de las mujeres. Este odio, acompañado de la ausencia de políticas públicas de prevención y protección contra violencias por motivos de género, cuando viene del Estado, tiene un efecto multiplicador que se traduce en muertes. En 6 días asesinaron a 11 mujeres en la Argentina. El drama económico que el pacto Milei-Trump no resolverá. El sometimiento sin pudor de Javier Milei a Donald Trump, entregando el manejo de la política económica y cambiaria, de la política exterior y de la estrategia para la construcción de una alianza política doméstica, no brindará solución al drama que sufren los bolsillos de los argentinos. El desempleo se mantiene estancado en niveles cercanos a los 2 dígitos, se precariza el trabajo, la inflación se acelera, los salarios no permiten costear los gastos de la vida cotidiana y la deuda de las familias se incrementa día a día. El condicionado salvataje de Estados Unidos no cambiará para mejor la vida de los trabajadores ni la economía de su bolsillo. Hay que aprender a resistir.
Ni a irse ni a quedarse. A resistir. Aunque es seguro que habrá más penas y olvido. Juan Gelman. Porque las noticias no siempre tienen que ser malas. ¡Extra, extra! ¡Por fin buenas noticias, extra! Escucha Mundo Boletín de último minuto, transmitiendo Redimidos Squad con mucho gusto en este planeta donde reina la malicia, aunque no lo creas. Tengo buenas noticias. La buena noticia de la semana en tiempos de resistencia. Yo tengo más buenas noticias para ti, que tengo. Bueno, la buena noticia de la semana viene de la mano de la ciencia y de la técnica argentina, que nuevamente va a hacer historia, por más que le pese al gobierno y a los libertarios y a los que odian el Estado, porque un microsatélite íntegramente desarrollado en el país por ingenieros y estudiantes de organismos públicos y de universidades nacionales será parte de la misión Artemis II, que marcará el retorno de astronautas a la Luna por primera vez desde 1972, no del anulizaje, ¿no? Estamos hablando de los que van a estudiar qué pasa en la Luna. El Atenea, que fue desarrollado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, junto a la Universidad Nacional de La Plata, la UBA y la Universidad Nacional de San Martín, será parte de esta misión Artemis de la NASA, y el lanzamiento está previsto para principios del 2020. Cabe recordar que del 2026. Cabe recordar que la CONEA, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, es el organismo de la ciencia que más sufrió la motosierra desde que empezó el gobierno de Milei. Hay un recorte que asciende al 60% del presupuesto y al 20% de la planta por no renovación de contrato. Así que bueno, por más que le pese a los odiadores seriales del Estado, el Estado argentino va a estar representado en esta misión espacial, que será para el año que viene, y esperemos que capaz que se cuela y va a decir, sí, lo lancé yo al espacio. Porque capaz. De todas maneras, yo tengo que corregirte. Me dijiste el virrey Milei. Milei no es virrey. Milei tiene un cargo menor como presidente. Bueno. El virrey se llama Barry Bennett, es el enviado de Trump. Claro, bueno. Con los gobernadores, con los legisladores. Y el jefe de gabinete es Scott Bessent. No, Bessent va a ser el que va a manejar la economía, pero este está negociando con Santiago Caputo, al cual quieren después de las elecciones como jefe de gabinete, para que gobiernen en verdad, mientras Milei se dedica a dar conferencias por algún lado, recibir premios y todo. Pero van a tener que darle al Movistar Arena. Claro, puede hacer más show, claro. Un poquito más. Que se dedique a hacer show, seguro. No, igual parece que uno de los se muere de hambre. Uno de los condicionamientos es que tiene que Karina dar un plazo al costado. Obvio. Pero es capaz de no, es que si Estados Unidos, si Trump le dice, o alguien dice Trump que haga tal cosa, lo va a hacer. La imagen de cuando le cuenta a Feynman lo del fibrón. Sí, claro. Es lamentable. Da vergüenza. Lamentable. Lo que más vergüenza da es saber que 56% de los argentinos votaron eso. Y te puede decir, yo no sabía, ¿y vos votás sin saber? O sea, vos no te informaste, no lo viste por ningún programa. Pasó por todos los programas de televisión, ¿no lo viste? No es que no sabían, sí sabían. Preferían eso sí antes que querían, lo otro. Sí querían. Lo que pasa es que siempre se piensa que eso va a afectar a otros, a los negros, a los que, como yo soy blanca y rubia, a mí no me va a tocar. No. Claro. Sí, pero cuando hace esas cosas, Milei que hizo cuando le contaba eso, tiene una sonrisa y una cara de niño contento, de niño malo. El niño falta afecto, es clarísimo. Sí. Es clarísimo. Sí. A mí me da una cosa que no entiendo. No lo justifica. No es para justificarlo. Pero te juro. Pero ¿sabes qué? A mí francamente da mucha pena. El niño también lo decían a Robledo. No, algo parecido. El ángel de la muerte. Pero era un niño, Robledo Puluch. Este es un tipo demasiado grande. Si tuvo problemas en la infancia, ella es otra historia. Hubiera ido al psiquiatra. Él, claro, bueno, no, él es presidente y tiene que hacerse cargo de las barbaridades que está haciendo. Sí. A mí lo que más me sorprende en realidad de todo esto es ver las encuestas que se hacen en televisión, que salen distintos programas a preguntar. Nadie llega a fin de mes. Todo el mundo tiene algún problema con un discapacitado en la familia o un vecino. Yo me pregunto,
toda esta gente, ¿qué va a hacer el 26 de octubre? Porque sinceramente me lo pregunto. Acordate que las encuestas daban empate técnico en la provincia, 7 de septiembre, perdió por casi 15 puntos. Sí, pero Porque yo las igual encuestas soy mienten. renuente a festejar lo que todavía Igual, no digo que insisto, festeje, yo no les creo. Y yo además- hasta las 21:01 del domingo Ujú. no voy a decir absolutamente No, no. nada. Y Claro. además un poco creo que es lo que estuvimos hablando antes, no es una elección presidencial donde se gana o se pierde. Acá es más ambigua la Te situación. lo van a dibujar por provincia. Por eso, no lo van a Ganamos, dibujar por provincia. van a Además, decir- además seguramente va a entrar alguno más de los libertarios Sí, claro, al Congreso, sí, claro. con lo cual justamente... Porque tengamos en bueno, cuenta que ellos no tenían ellos no la tenían estructura casi nada. política no existía, en definitiva. No tenía no, un para armado en todo. Para eso lo ayudaron bastante los peronistas en las provincias. Preguntémosle a Y después, Sergio, y acá, preguntémosle a pero- Sergio cómo lo ayudó a Javier. Claro. Así, a ver, siento que hablamos con los nombrecitos. Bueno, hagámoslo así. Pero lo que sí, seguramente va a entrar. Recordemos que los únicos 2 diputados que había de La Libertad Avanza en su momento, cuando 2021, Eran él y Villarruel. Él y Villarruel ¿Sabes eran, que tienen nada en el más. bloque algunos que vencen mandato del 21? Así que alguno más teníamos, se le sumó o no sé cómo fue. Hay O que no lo ver conocía. cómo se pasó. O se pasó. pasaron. Eso hay que ver cómo funcionó. Porque así como se fueron, otros se Esa es pasaron. la eterna discusión. Tuvieron los un 60 diputado... y pico. A continuación, 87 héroes. Nuevo Poder. Y no eran todos peronistas. O sea, no le echemos la culpa al peronismo de todo. Hay ¿Cómo? peronistas Perdón, que es sí que y no. peronistas que no. Claro, o sea. No, pero yo digo- hagámonos cargo de lo malo nuestro, pero, viste, el radicalismo, la colisión cívica. Pero esos tienen más acá. En el interior, la facilidad, en las provincias, sobre todo del norte, se los dio el peronismo. A ver, Pero saben- el caso Yo no quiero- de la candidata senadora Villaverde. Los de Esper pasó porque era la provincia de Buenos Aires. Allá no Claro, estaría allá- pasando porque es Río Negro. Pero Claro. debería pasar. Claro. Debería pasar exactamente lo mismo que Esper en Río La Negro. periodista que fue a hacer en la investigación, que es de allá, va y viene allá, acá, es de allá, Río Negrina, dijo que habló con una alta fuente, no quiso decir con quién, del ministro, del gabinete de Beretilnec, hace ya como un año y pico, y le dijo, ¿qué podemos hacer con vos? Sos la única que no tengo dentro, todos los demás cobran, dijo, hablando de los diarios y los medios y los portales de allá de Río Negro y las radios. Claro, ella como no le importaba, porque como venía acá a trabajar, pero los que están ahí, están todos comprados, No, y obviamente. aparte, por ejemplo, Por lo menos no para mentir, pero para no decirlo. el diario de Río Negro, que es el diario, el portal también más grande de allá, no sale la situación de Villaverde. No está saliendo, así como al principio no estaba saliendo ningún medio hegemónico de acá. ¿Cómo Y- se llama el marido o compañero? El que Chicarelli. Cicarelli. El primo de Fred. Dicen que, aparte, en esa misma causa, está nombrado Beretilnec en algún lado. Hay un detalle, la esposa Ahí está, colaboró con la campaña, claro. la esposa de Beretilnec, el gobierno le dio un puesto en algún... En YPF. En YPF, ahí está. $70.000 por mes gana. Ahí El está. directorio de YPF está. Hace Claro, poco, bueno, no ya hace está, mucho. ya está, Claro, ya te queda claro. todo más que claro. ¿Y sabés dónde está también figura todas esas detenciones? En la demanda de divorcio del primer marido de Villaverde. Él, cuando dentro de las cosas que pide divorciarse, en la época en que había que probar o la infidelidad, o lo que, él prueba que la mujer era una delincuente y que por eso se quería divorciar. O sea que en el acta de divorcio de ella con su figura Bueno, todo es esto. un marido enojado, puede decir. Claro, sí, los maridos enojados mienten. Pero bueno, así que despechado, ahí está, En despechado. fin, ¿les parece bien que empecemos a hablar del 17 de octubre? Y estamos. Digan que sí porque no tenemos otra 17 y cosa. 30, que se debe estar juntando gente en San José 1111. Sí, claro, seguro. claro. Porque hoy a la Creo- mañana- Creo que el acto de San Vicente ya se hizo, ¿no? A las 11 de la mañana Claro. fue un discurso bastante heavy de Kicillof apuntando a Milei. Muy bien. No dijo, ni dobles, dio a entender, nada. Es que Nada. Fred Machado, esto ya lo dijo Gastón Alberdi, un hombre del liberalismo, un tipo que está bien, puede decir es un denunciador serial, y también lo dijo Santiago Cuña, pues sí, bueno, otro denunciador serial, pero son tipos que los que no tienen nada que perder, entonces te animan y lo dicen. Estuvieron en reuniones cuando estaba Fred Machado y estaba Milei.
en el 2021 por ahí, o sea, Sí, no, apuntó en directamente algún momento y es lo más, va a salpicar. y Axel Kicillof iba a estar en San José 11-11 también. Así Sí, que, eso me parece muy inteligente, que a diferencia de otras... que no estuvieron en su acto. Claro, él siempre Porque va a convengamos los que el actos presidente, o apoya. el presidente del PJ debería haber estado. Y lo primero que dijo Axel Kicillof en su discurso era que por algo Cristina estaba presa. Fue lo primero que dijo. Sí. Así que sí, el presidente del PJ no va, pero sí el otro va. Pero bueno, ya sabemos cómo funcionan los nenes de ¿Quién mamá. es el presidente del PJ? Cristina. Máximo No, Kirchner. del bonaerense estoy Ah, hablando. el Máximo. Máximo, o sea, Cristina no iba a poder estar, imposible. Máximo no estuvo. No, hoy. pero me parece genial que esté Kicillof, sí. Kicillof. Sí, 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 sí. Hoy los candidatos todos, Tayana, Grabois, estaban allá en San Vicente y hoy después iban todos para allá. Por eso está bien esa cosa de hacerlo en horarios distintos y no todos juntos. Guillermo Guerra, nuestro operador titular y habitual. Tenés por ahí 2 videos. Uno dice 1 y otro dice 2. Wow. Así que ¿En serio? ¿En serio? Jódeme. ¿Cuál va primero, diría? están en clave, no nos dan para más que hacerlo así, somos muy complicados nosotros. Diría el Diría superagente Lilia 86. Lemoyne. ¿Cuál va primero? ¿Cómo se llama? El viejo truco de mandar los videos numerados. Avisame cuando estén. ¿Ya están? Bueno, en el primer video vamos a escuchar a Perón, si no me equivoco está exiliado, porque me parece que es en Puerta de Hierro, hablando, le están haciendo una entrevista, y en un minutito cuenta cómo él no se esperaba y cómo hizo para inventar el discurso porque no tenía preparado qué decir. Tampoco pensaba hablar del balcón, es la primera vez que sale. Nunca había habido una multitud así en casa frente a Casa de Gobierno, en Plaza de Mayo. Él dice que hay 1 millón de personas, por supuesto que no entra 1 millón de personas ahí. En la Plaza de Mayo entran 60.000, con los aledaños y todo, puede entrar a 200.000, ponele, con todas las diagonales No y creo. todo. Yo no creo que llegue a 200.000, pero bueno, 60.000 entra por metro cuadrado, por la media por metro cuadrado. Siempre hemos dicho 500.000, 1 millón. En el acto de Luder hubo 1 millón de personas, en el acto de Alfonsín el 9 de julio 800.000. Yo te digo, debe haber habido 200.000 en el de Alfonsín, yo estuve, y en el 400.000 en el de Luder, también estuve, que era el doble, ponele, pero no. Luder? Sí, Luder, es un señor que fue candidato a presidente en el 83. El que cerró Con Herminio Iglesias. Con Herminio Iglesias, Bueno, que se quema el Sí, cajón. estaba pensando. Claro. No Lo quemaron el cajón. Sí, no yo tuve estuve en los forma dos en el de también. Luder de llegar hasta el palco. Imposible. 1 cuadra y media antes era imposible de llegar. Y con el de Alfonsín llegué caminando hasta abajo del palco. Lo vi hablar ahí. Había más familia, gente que no se apretuja. Pero siempre se exagera. Bueno, Perón ahí habló de 1 millón de personas. Si lo tenés, vamos con el video número 1. El 17 de octubre, a la mañana, se produjo una eclosión popular. Ya a mediodía comenzaron las columnas a salir, venían avanzando sobre la Plaza de Mayo. Cuando llegué al balcón, con todo el ajetreo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir. Había como 1 millón de personas en la plaza. Les pedí que cantaran el himno, ¿sabes? Para armonizar un poco el discurso, para pensar lo que les iba a decir. Mientras ellos cantaran, yo armé mi discurso. Y entonces les hablé. Sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo. Bueno, eso decía Perón, un político muy vivo, diciendo que mientras la gente cantaba el himno, él imaginaba el discurso que iba a hacer. Nunca había hablado ante semejante cantidad de gente y tampoco desde el balcón de la Casa de Gobierno. Lo que les propongo ahora, que lo tienen ahí, Pablo, lo tenés en el video número 2, es escuchar el discurso completo de Perón. No se asusten, son 4 minutos. Esto recién era sacado de página 12, el otro es de una página. Pero es un testimonio histórico, ¿no? Es el discurso de Perón con imágenes que no sé si respetan la secuencia exacta de que pero es él hablando y la gente abajo gritando. Así que bueno, cuando quieras vamos.
Bueno, escuchábamos a Perón, como se darán cuenta, zanatea. Mete un par de conceptos importantes, como por ejemplo cuando dice que para nosotros el país no es los campos y las casas, sino la gente. Bueno, esa es la diferencia principal entre el nacionalismo de derecha y el nacionalismo de izquierda. Para el nacionalismo popular, la patria es la gente que la habita y su bienestar, ¿no? Para la derecha, la gente de la sociedad La patria rural, es el otro. Claro, exactamente. Exactamente. Lo traigo a la actualidad, un poco más a la actualidad para que podamos pensarlo en clave más de... El resto fue llamados a la unidad, ya empezaba a llamar a la unidad, y tibiamente que los trabajadores sean más felices, que tengan la dignidad. Discúlpeme, pero estamos en 1945. Y todo eso es válido. 80 pirulos. Porque es Braden o Perón, la contradicción. Bueno, Argentina o Trump, pero ¿Quién fue que dijo Biden o Perón el otro día? Parece que Trump. Milei. Dijo Biden, ¿cómo era? Dijo, y alguien le dijo Braden o Perón. Biden. Pero él dijo Biden. Él dijo Biden, sí. Bueno, alguien no un poco distraído. Pero lo demostró, lo cumplió, digamos, a mí el hecho que decía recién, de que vino a rescatarlo tal cantidad de gente y recién había empezado, porque él se dedicó full time Todavía a la era cuestión. viudo, ni siquiera se había casado con Eva. Mira, y él se dedicó full time a la cuestión, a la construcción de los sindicatos, sí, claro, y todo esto. Bueno, él era estaba en trabajo, ¿no? Sí, secretario de Trabajo y Previsión. Y desde ahí construyó todo. Ahí él construyó, claro. Él toma cosas de todas las cosas que había visto, y eso lo ve con Mussolini en Italia, cómo Mussolini le da preponderancia a los sindicatos. Después otras cosas Mussolini no las tomó, porque la gente dice, es fascista. No era fascista tampoco. Bueno, tiene que ver con la si Perón era fascista, ¿esto qué es? No, estos son liberales y payos, traidores a la patria. No, porque digamos, o sea, voy a hacer mías las muletillas. Bueno, un discurso que... Perón era corporativista. Claro. Había sido creador de del GO, eran 7 oficiales para el principio solamente los que se reúnen para ponerle fin a la década infame, ¿no? Porque la década infame era un desastre en los últimos años, ya no solamente lo económico, con el pacto Roca-Runciman y otros desastres, sino que además había cuestiones morales muy complicadas. Hay que agarrar los diarios de la época en una hemeroteca y ver la denuncia de los cadetes del colegio militar. De eso te iba a hablar. En fiestas homosexuales, porque no cobraban un pito, entonces, justo te voy a decir un pito. No cobraban nada bien, entonces se ganaban unos mangos con gente de la alta sociedad, que los invitaba. Era un desastre. Yo de todas maneras, del 17 de octubre, rescato esa enorme movilización popular, que además es un poco lo que hablaba con Miguel los otros días. La negrada llega a la Plaza de Mayo. El hombre común, el hombre de pueblo, el trabajador, llega a la Plaza de Mayo. Las patas en la fuente. Y yo diría que se instala. Esa tal vez sea la primera vez. A algunos nos gusta menos, a otros les gusta más. Pero esa, creo yo, fue la primera vez, porque me puse a leer sobre movilizaciones. No había organización, no había nada, era espontáneo. La mayoría. No sé, había mucha cosa espontánea. Era espontáneo. Los frigoríficos del sur, de Cipriano Reyes. ¿Cuánta gente pone movilizada? 1.000, 2.000, 3.000. Pero hay una realidad. Por eso digo, un pueblo movilizado que disputa poder. Porque efectivamente yo creo que ese fue el tema. Bueno, hoy lo que pasó en Andis es una gente. El problema es que es una minoría, ¿no? Porque hoy el problema es la fragmentación de las luchas. Entonces los jubilados por un lado, los universitarios por el otro, los discapacitados por otro. Pero hoy fue complejo lo que se vio en Andis, porque reclamaban simplemente que se ponga en marcha una ley y que los reciba el encargado de Andis, que había dado pie a esa reunión, los iba a recibir, pero lo empezaron a matar de manera tal en las redes sociales y lo empezaron a llamar por teléfono, obviamente, de arriba, y suspendió la reunión. Pero porque ¿cómo vas a recibir a esa gente? No, pero además dijo que a él no lo iban a apurar,
y que lo habían estado apurando. ¿Quién sos? Claro. ¿Quién sos? Que estás ahí porque lo sacaron a otro. Lo sacaron a otro que bueno, volvamos a la movilización. Volvamos a la movilización. Vamos a hablar a Miguel. Yo quiero que siga vos porque estás encarándola, y a mí el tema ese de que el pueblo se moviliza, yo no sé hasta qué punto fue espontáneo. Se necesita cierta dosis de conducción, porque no solamente vinieron del sur. Recién hacía referencia a Fermín Chávez, que decía que venían del oeste. El rumor venía del oeste, dice, es un escrito de él. Pero porque él vivía sobre Rivadavia. Claro. O sea, el rumor venía del norte, del sur, de todos lados. Sí. Entonces, me interesa el punto de vista que tiene Marta en cuanto a la movilización para poner en jaque al poder, ¿sí? Así te estoy interpretando. Manuel Castells lo dice, Manuel Castells dice eso. En tanto hay poder, hay resistencia a ese poder. Y yo creo que ahí se puso de manifiesto esa resistencia. A mí me parece que esa fue la primera vez que el pueblo acá en Argentina no, sí, acá en Buenos Aires, porque probablemente, pero fue la primera vez, pero ciertamente no fue la última. No. Sí. Acá ha habido enormes movilizaciones, el pueblo en la calle. Sí, el cordobazo, el rocazo. El cordobazo, bueno, y yo un poco divido, porque me parece que corresponde antes de la dictadura y después de la dictadura, porque la dictadura fue un quiebre. Los 30.000 desaparecidos no fueron un acto de y sin pensar. Tuvieron un objetivo que se consiguió y eso cambió la vida de nuestro país. Bueno, le vamos a pedir a Guille, si tenés la cortina de la sección política. Yo creía que ya está bien. La sección. No, que quería decir algo más. Decilo. Lo cortamos. Decilo, dale. No, lo que yo decía es que hemos venido con la historia durante mucho tiempo y hemos vivido el peronismo, por lo menos la militancia entera, o casi más de la mitad de la vida, digamos, y siempre se han buscado elementos. ¿Quiénes eran? Posiblemente los sindicatos, pero la mayoría de sindicatos en ese momento eran de izquierda. O sea, lo de Perón fue absolutamente espontáneo. Cuenta Raúl Escarabini Ortiz que él se encargaba, él hacía mediciones, ¿cómo que se llamaba? Él era Agrimensor. Él era agrimensor. Y entonces él cuenta que cuando fue a un determinado lugar, que no me acuerdo, pero fue un determinado lugar y donde estaba muy solo y había gente de pueblos originarios en los que trabajaban la tierra y todo, pero no hablaban español. No le entendían y él no le entendían. Y no sé por qué. Creo que tenían una radio prendida o algo que se escuchó Perón y los trabajadores se ponían contentos y lo miraban a él y le decían Perón. O sea, Perón había llegado ya en ese momento, por las cosas que empezaba a hacer, había entrado en la gente, había entrado en los trabajadores, fundamentalmente en los trabajadores. Bueno, no eso para decir que no hubo organización, que fue espontáneo. Algo hubo, pero la mayoría para mí fueron espontáneos. Se nota en las canciones que cantaban. Está bien que ni en la cancha se cantaba mucho, ¿no? Pero Jauretche cuenta que él vivía en Barrio Norte y cantaban maricones a otra parte, viva el macho de Duarte. Claro, que por eso le pusieron, y eso lo cuenta también Félix Luna. Claro. Que por eso le quedó el macho. Claro. Bueno. Voy a contar una anécdota cortita que ya la deben saber, porque cuando él se pone de novio con Evita, nadie, ni siquiera los compañeros que tenía, nadie estaba de acuerdo y le hacían la guerra terrible. Entonces él en una oportunidad dijo me cuestionan porque estoy de novio con una actriz. ¿Quieren que me ponga de novio con un actor? Dijo, o es que pretenden que me ponga algo así, era. Bueno, ahora sí, si tenés, Guille, la cortina de la sección política, vamos con eso. Prepárate porque la vas a pasar mal, porque te voy a pegar un baile morboso. No vas a saber ni dónde estás parado. Y te digo, vas a perder toda la autoridad que te queda.
Porque la realidad política argentina nos pide un análisis profundo. En tiempos de resistencia. La columna de Marta Zuviría. En el tope o dentro del Estado. Déjame que haga una pequeña introducción. 17 de octubre, entonces, nuestra politóloga de cabecera va a hablar del tema las movilizaciones en la política. Sí, las movilizaciones populares, ¿no? Claro. A mí me impactan las movilizaciones y yo creo que, bueno, justamente siempre me impactó el 17 de octubre, porque tal como dije, lo considero la primera vez que el pueblo sale a la calle y sale a expresarse y se enfrenta al verdadero poder, digamos, se va a la Plaza de Mayo, que era un lugar en el que hasta entonces no se habían dado este tipo de actitudes. Siempre habían sido cosas fragmentadas, siempre habían salido por parte de algún grupo, de un sindicato, o no de un sindicato, sino de una empresa. En fin, hubo distintas formas de salida, pero nunca como en este caso. Y yo creo que siempre las movilizaciones son un poco lo que dijimos acá, siempre son un proceso que en parte está organizado y en parte es espontáneo, pero que sin duda recoge el pensamiento, el malestar del pueblo, y ahí en esa movilización se expresa. Tal como dije, a mí me parece que hay un quiebre a partir de la dictadura. Ya las movilizaciones no son aquellas movilizaciones. Yo pensaba en una movilización organizada, como fue allá por el 75, la que echó a Rodrigo y a López Rega, a los dos juntos, en una sola mañana, digamos. Bueno, yo creo que además eran movilizaciones bastante beligerantes en aquel momento. Igual fue una mañana, vos decís, pero fue una semana de paro, una semana continua de paro. Había una CGT, en aquella época había una CGT. Pero esa es justamente la diferencia a partir de... Hoy no hay un sindicato que aglutine, digamos, una central de trabajadores o un número de sindicatos que aglutine ese descontento. Tal vez en parte porque ya no tienen la misma importancia. Hoy el trabajo independiente ha cobrado una importancia mucho más grande, lamentablemente, pero también es cierto que desde el sindicalismo no se ha hecho un esfuerzo muy grande por intentar captar a esos trabajadores para que piensen la importancia de organizarse a partir del trabajo, porque el trabajo justamente es eso que te organiza. Estar en un mismo lugar te organiza y te ayuda precisamente a movilizarte, a salir y a pelear por aquellas necesidades, ya sean de tu sector o en líneas generales de los trabajadores en general. Pero yo creo que en nuestro pueblo ha habido muchas movilizaciones muy importantes, aún después de la nueva, de esta democracia renovada que apareció en el 83. Me parece, por ejemplo, que el tema de derechos humanos es un tema que que convoca todavía hoy, porque hoy las marchas de los del 2 por 1 de marzo y las marchas del 2 por 1. Exactamente. Marchas que en aquel comienzo o finales de los 70, principios de los 80, intentaban, en principio, que se reconociera la existencia de ese problema, de ese avasallamiento a los derechos humanos. Una vez reconocido, cuando asume Alfonsín, resistiendo al nunca, ¿cómo se llamaba el grupo? Que elaboró el Nunca Más. La CONADEP. La CONADEP. Resistiendo a la CONADEP en general, pero que de algún modo fue muy importante porque terminó convirtiéndose en una política pública que condenó, que enjuició a las juntas militares, y que si bien después, cuando pensaba en esto, y si bien después surgieron
indultos. Los indultos, igual dejaron esa ventanita que permitió a las abuelas seguir buscando a los nietos. ¿no? Entonces, eso fue producto de esa lucha que más que nada se ve representada en las madres, pero no fue el único organismo. Y después, bueno, todas las marchas que hizo Ubaldini, bueno, sí. Fue muy triste, yo lo recuerdo, la vez que hicimos una gran marcha y Alfonsín nos dijo, de ahora en más, economía de guerra. Triste, la verdad. Vos sabés que cuenta Leopoldo Moro, hace esta semana lo contaba en un streaming, que después de esa reunión se juntó con los 5 generales de la coordinadora, entre los cuales estaba Moro, Freddy Storani, Nosiglia, eran 5. Sí. El de Santa Fe, ¿cómo se llamaba? Bueno, no me voy a acordar ahora. Y la Ferrier de Entre Ríos. ¿Cómo? Casela, seguramente. No, el de Santa Fe no era Casela. Bueno, el de Santa Fe no. No, eran 5. Dice que terminaron a los gritos. Fue la única vez que se pelearon a los gritos con Alfonsín, así que mirá si tuvo trascendencia eso que estás diciendo, ¿no? Sí. Por eso la movilización del 2001. Bueno, por supuesto, sí, la movilización del 2001, y que fue... Ahí yo creo que hubo una gran espontaneidad, porque sí que no había dirigencia, sí que no había quien... Había, pero no le daban pelota, al contrario, la querían matar. Por eso, bueno, no, me refiero a una dirigencia insurgente, digamos. Sí. No la movilización post-cacerolazo, los cacerolazos fueron espontáneos. La salida a la calle de esos vecinos que empezaron a caminar y que llegaron a Plaza de Mayo, bueno, eso duró un par de días, lograron sacar a un presidente. Entonces, es verdad que ahí hubo una conjunción importante, piquete y cacerola. Sí, ¿no? La lucha es una sola. Claro, que bueno, después las cacerolas quedaron en el olvido, quedaron solo los piquetes. Pero bueno, la movilización en ese momento logró un objetivo, y ahí me parece que precisamente lo que debemos ver es las posibilidades que tiene una movilización. Sí. El poder que tiene el pueblo cuando se pone a caminar, cuando sale a la calle. A mí me parece que eso es muy importante. Y yo recuerdo otra gran manifestación que fue el 9 de diciembre del 2015. Yo estaba en esa plaza y no podía creer lo que pasaba, porque era una situación sumamente ambigua. Yo le critico mucho a Cristina que no supo capitalizar, o no quiso, diría yo, capitalizar ese movimiento. Yo le critico que no quiso. Al contrario, yo creo que le critico que no tuvo voluntad de vocación de ganar en las elecciones del 2015. Sí, por pero eso, además. La Cámara te dice: acá ganamos nosotros o no gana nadie. Sí. Ella dijo algo ese día que no me lo... nada van a hacer que el pueblo no lo permita. Claro, pero para no permitirlo hay que tener conciencia. Y por algo ganó Macri, y yo creo que ahí faltó política en los sectores más humildes, hacer llegar la política en el sentido de acercamiento del conocimiento de lo que y de hacerle entender que los derechos los ganaban a través de la lucha y nadie se los regalaba, y hacerle ver los derechos que habían ganado, porque se daba por sentado y no fue, digamos, esas cosas se lograron, todo se logró porque hubo un 2001. Porque si no había cosas que no se hubieran logrado. Hubo voluntad de parte de ese gobierno de otorgarlo, porque ella también lo dijo, y yo debo reconocer, dijo, estoy dando cosas que nadie me pidió. Una de ellas es la jubilación. Nadie lo pidió. ¿Y cuánto benefició? ¿Cuánto benefició? Entonces esas son cosas que me parecen importantes de rescatar. Yo, bueno, cerrando un poco porque ya veo la hora que es, pero hay cosas que no quiero olvidarme de mencionar, ¿no? Que las movilizaciones por la interrupción voluntaria del embarazo. La ley de medios también, por ejemplo. Eso fue muy importante. El del embarazo, lo importante que tuvo, que unificó derecha e izquierda y se conformó como algo muy, muy grande.
que llevó mucho tiempo de lucha, porque no es que se consiguió de un día para otro. No. Hoy este gobierno retrógrado está intentando volverlo hacia atrás, pero todavía no ha podido. El colectivo de Ni Una Menos, sí. Las manifestaciones que también lograron muchas cosas. Hoy nuevamente con una ministra que dice que culpa del feminismo son los femicidios. En fin, que parece algo tan de la Edad Media, porque de otro lugar no se puede sacar. Y entonces yo recordaba algo que tenía un poco a mano de Manuel Castells, que dice que donde hay poder hay resistencia y que los movimientos sociales encarnan esta resistencia y son artífices de cambio social en la sociedad y sus diversas expresiones a nivel mundial. A mí me parece que es muy importante destacar la importancia de del movimiento social, de las movilizaciones sociales y destacar cómo nuestro pueblo siempre se moviliza. Sí. Parece que tardara y a veces no, sí, pero después aparece. Yo estoy muy enojado con nuestra sociedad, con nuestro pueblo. Porque tiene sus tiempos el pueblo. Sí, pero yo estoy muy enojado con nuestro pueblo, al que siempre elogié por el 17 de octubre y todas esas gestas. Pero cuando me quiero reconciliar, aparte de acordarme el 17 de octubre y otros lugares más, me acuerdo siempre que en Argentina, uno de los países afectados por la política de golpe de Estado del Departamento de Estado norteamericano, nunca una dictadura duró más de 7 años. Pinochet duró como 18, 19 años, en Brasil estuvieron 20 y pico de años, Stroessner fue una dictadura de no sé cuántas décadas, en Uruguay también duraron como 14, 15 años, y acá más de 7 años... Y en Brasil también. Brasil, 23 años. 24 años. Perdón, y cuando convocan a la democracia, hacen la primera elección de colegio electoral con los diputados y senadores que se habían elegido cuando tutelaban la democracia de ellos. O sea, no fueron en libertad. O sea, había 2 partidos permitidos. En Chile hicieron lo mismo. Uno opositor y otro más o menos opositor. Y esos fueron los que eligieron a Tancredo Neves. Después se murió y asumió Sarney. O sea, la primera elección libre que tienen es la del 88. Acá esas cosas no pasaron. Esto no es... somos diferentes al resto por algo, por la inmigración, por la rebeldía de algo, no sé. Pero en defensa del pueblo argentino voy a decir eso. Por eso nos odian. Sigo enojado. Yo me animaría a decir una cosa. Yo me animaría a decir que acá no pasó eso porque hubo un movimiento peronista. Hubo un Perón primero que hizo grande los sindicatos. Sin menospreciar a los primeros sindicatos que tenían una conciencia terrible, pero que luego cuando vino Perón... que venían del anarquismo. Ya eran comunistas. Sí, eran socialistas. Y habían traicionado, está bien, alguien puede decir, bueno, es una opinión subjetiva, bueno, pero nosotros habían traicionado muchas huelgas, había muchos despedidos y huelgas perdidas. Nosotros tuvimos un movimiento obrero espectacular, un grandísimo movimiento obrero. Cosa que no hubo en el resto de América. De otros países. Tal vez tenga que ver, influya la cantidad de anarquistas que vinieron desde el exterior y tal vez eso haya influido, aunque dicen que una pequeña semilla, pero muchos se sumaron al peronismo también. También hubo comunistas que se sumaron, no los más ortodoxos, pero hubo gente... Borlengui, por ejemplo, en el primer... El sindicato de la carne fue un sindicato muy grande, ¿no? Sí. Me parece que era muy importante. El frigorífico de la carne era un sindicato... Y manejaba las mercancías que se llevaba a Inglaterra, además. O sea, era... Pero luego hubo una buena un acercamiento con... Y vos te hacías peronista y tenías hotel para irte de vacaciones, te homologaban las paritarias enseguida, eras el caballo del comisario. Entonces los sindicatos comunistas empezaron a cerrar porque los afiliados se iban. Y además no podían entender, sí lo entendían, pero era como asombrarse, decir, hemos luchado tanto para tener esto, aguinaldo, vacación y todo eso, y lo está dando una persona que ellos tildaban. Hay un error, ellos no peleaban para eso, peleaban para obtener el poder, un poder de liberación. Sí, estaban muy condicionados porque respondían a directivas de Moscú, estaban muy condicionados. Ellos no hacían nada sin preguntar a Moscú. No, igual por eso la bronca que te da el triste papel que hace hoy por hoy la CGT.
Es que no existe un más triste la CGT. No, pero es un triste papel, porque ahora si viene este tipo con una reforma laboral criminal para que no tengan ni un derecho, digamos, cerrá todo directamente, que el artículo diga se eliminan todos los estatutos. Volvamos al esclavismo. Claro, puede tener un solo artículo la reforma laboral. También tengamos en cuenta algo que dijo Marta hace un rato. ¿Cuánto es el poder que tiene la CGT en relación al movimiento obrero? O sea, ¿cuánto es la cantidad de movimiento obrero organizado que hay en este momento y cuánto es la cantidad de la diáspora, que es lo subyacente, cuánto es lo independiente? Pero ahí también hay una responsabilidad de la Confederación General del Trabajo. Ahora, yo creo que hay similitudes con los últimos años de los 90 y los principios de 2001, cuando el empresario, el que te daba laburo, te decía, tenés 50, tenés 100 atrás tuyo que laburan por menos de la mitad. Ayer hubo una feria en la rural del empleo. Sí, se hace todos los años. Sí. Todos los años cada vez hay más. Ofrecían 1.600 empleos y hubo más de 30.000 personas buscando empleo. Claro. Sí. Eso quiere decir que hubo gente que hace 2 años que está buscando trabajo. Sí. Mira, ayer escuchaba a Santiago Cuño en un programa, creo que en Infobae, estuvo en el streaming de Infobae, o en otro, no importa. Y me causó gracia y después dije, no, pero tiene razón este tipo. Y dice, la CGT no existe, dice, son un grupo de empresarios de obras sociales. Sí, y la verdad que tiene razón. Así que bueno, habrá que construir algo nuevo, veremos. Yo creo que sí. Lo cierto es que por ahora hay que resistir, que en tiempos de resistencia, darle las gracias a Guillermo Guerra por la operación técnica, a Pablo Fernández por el manejo de las cámaras, y decirle que volveremos el viernes que viene a hablar de todo lo que hay que hablar 2 días antes de las elecciones. Así que saludos y abrazos para todos. Cariños significativos. Volveremos. Y seremos millones. Hasta aquí, Tiempos de Resistencia. Nos encontramos el próximo viernes de 17 a 18. Tiempos de Resistencia. La resistencia es colectiva.